Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor ingeniero Marcos López, representante del presidente ante la Junta Bancaria. Ingeniero, buenos días. Estará también con nosotros en este diálogo el economista Wilson Araque, vicerrector de la Universidad Andina, pero además un estudioso del tema financiero. Ingeniero López, bienvenido, buenos días. Se vuelve a topar el tema de las tasas de interés y esa fijación. Usted ha dicho sí, las condiciones han cambiado, incluso hay la ley de defensa de la dolarización. La propia elección del presidente Guillermo Lasso genera un ambiente, yo diría, más distendido de algún entusiasmo incluso para esto. ¿Qué condiciones necesita? ¿Quién puede? Siempre se ha dicho que no desde la autoridad fijar tasas de interés. Pero las condiciones y el país como que reclama que ese es un alto costo del dinero. Bienvenido, ingeniero, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Francisco. Gracias a todos quienes tienen la amabilidad de escucharnos y vernos por este medio. Efectivamente, las tasas de interés responden a condiciones de mercado. Y una de las condiciones del mercado son las expectativas. Cuando existen expectativas negativas, las instituciones financieras, el sistema financiero en general, sean estos bancos, cooperativas o mutualistas, lo que tienden es a estar excesivamente líquidos por lo que podría pasar, por las eventualidades de retiros de depósitos, cancelaciones de depósitos a plazo, se acortan los plazos a los cuales se hacen las inversiones, toda esta dinámica se va dando. Veamos lo que ha pasado en Perú para ver un ejemplo rápido de lo que pudo haber sido Esta semana nomás, una ¿no? caída, ¿sí? Una caída en la bolsa de valores de alrededor de 10%, una depreciación acelerada del sol peruano frente al dólar, y se prevén, pues obviamente, salidas de capitales, corridas de depósitos. Entonces, todo ese cúmulo de expectativas negativas existían en el país. Al haberse liberado, digamos, todo ese gas comprimido que había en la economía siente otros aires, ¿no? El país siente otros aires, siente aires de más libertad, siente aires de más esperanza, de que puede pensar en el futuro, de que no tiene que estar pensando cómo me resguardo de lo que se viene, sino más bien cómo hago inversiones adecuadas para poder salir en el momento. Entonces, relativizar la economía es la misión actual. Y eso hace que esa liquidez que se tomó como resguardo en los sistemas financieros se vayan liberando y obviamente dejen de ganar lo poco que estaban ganando y pasen a ganar las tasas de crédito. Evidentemente habrá que ir haciendo un monitoreo porque debemos tener una cosa siempre pendiente, ¿no? La tasa va en función del riesgo. Yo siempre pongo un ejemplo en el tema petrolero. Yo puedo prestarle dinero a una compañía petrolera. Las compañías petroleras muy grandes y todo lo que quiera pueden ser muy buenos riesgos, pero el negocio de exploración es mucho más riesgoso que el negocio de explotación. O Y el de negocio de comercialización. explotación es más riesgoso que el negocio de comercialización. Entonces, en el mismo segmento petrolero, yo puedo darle al sector petrolero tres tasas distintas, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar a ver lo mismo en el sector consumo. No es lo mismo que yo le dé una tarjeta de crédito o le dé un crédito a alguien que tiene su primer trabajo, que recién está empezando,
y que recién está haciendo su historia de crédito, no es el mismo riesgo como sujeto de crédito que alguien que ya tiene 10, 15 años trabajando, que ya tiene una cierta estabilidad financiera, y por lo tanto a esa persona uno se le puede dar un riesgo, una tasa absolutamente distinta, porque representa un riesgo distinto en cuanto a la probabilidad de un no pago de ese crédito. Entonces, claro, lo que vamos a tener que ir viendo no solamente son las tasas promedio que se van dando en el mercado, sino también cuáles son las tasas máximas y cuáles son las tasas mínimas a las que se ha ido otorgando los créditos en el mercado, de tal manera de ir monitoreando de que en función de sus probabilidades, de sus posibilidades, cada institución financiera vaya cumpliendo con este pedido del presidente de la República. Y claro, y además de un pedido, mucha gente en la campaña, legisladores han dicho, hay que bajar las tasas de interés. Claro, ahí se provoca esta idea de hacerlo vía ley. Bájense, pónganse en estos techos, pongan esos mínimos. Y yo quiero saludar nuevamente al señor economista Wilson Araque, vicerrector de la Universidad Andina, catedrático, que además hace un estudio permanente y un seguimiento al sistema, quizá al más popular de los sistemas, donde están las cooperativas, donde está esta economía que se mueve todos los días, ¿no? Economista Araque, bienvenido, buenos días. ¿Cómo ver, en cambio, desde las cooperativas, este sistema financiero popular y solidario, que es el más caro? Porque algunos dicen, oigan, pero los bancos están cobrando menos en esto, y se dice la administración de créditos más pequeños es mucho más costosa. Estas reflexiones sobre todo, y lo que nos acaba de decir el señor ingeniero Marcos López, es hay condiciones ya para bajar las tasas de interés. Bienvenido, Wilson, buenos días. Francisco, un gusto, buenos días. De igual manera, un saludo para Marcos. Bueno, efectivamente, esta propuesta que surge desde el presidente Guillermo Lasso, más bien un pedido de que las instituciones que forman parte del sistema financiero nacional disminuyan las tasas de interés, debe ser visto como una propuesta que requiere más que un decreto, no más que una ley, como usted ya lo señaló, Francisco, de un análisis técnico, ¿no? De un análisis técnico e inteligente, para que de esa forma esto se vuelva viable, ¿no? Y yendo un poquito al tema de las cooperativas de ahorro y crédito, que son las que actualmente en buena parte ofrecen fuentes de financiamiento al sector de la micro, pequeña empresa y de la economía popular y solidaria. Sobre la propuesta del gobierno es importante que, por ejemplo, se empiecen a realizar acciones para lo que es la búsqueda de un fondeo más barato, ¿no? De un fondeo más barato. ¿Y a qué nos referimos con un fondeo más barato? El gobierno nacional, a través de sus diferentes instancias, ¿cierto? Aunque el presidente ya lo anunció, ¿no? Que está haciendo acercamientos, o ya hizo acercamiento con organismos internacionales para acceder a fondos internacionales con un costo del 1%, digo, sí. Exacto, ¿no? O sea, inclusive él habló del 1%. Pero de igual manera, bueno, él habló de ese 1% y sobre todo que lo iba a canalizar a través de la banca pública. De la banca pública, ¿no? Pero de igual manera también se puede hacer el mismo ejercicio para poder conseguir fondos, que luego esos fondos serían a través de instituciones, ¿no es cierto?, que cumplen el rol de banca de segundo piso, a las cooperativas de ahorro y crédito para que a su vez entreguen a una tasa de interés menor a la micro, pequeña empresa y a los actores de la economía popular y solidaria. Entonces yo creo que ese es un punto importante, porque no olvidemos que para un banco grande, para los bancos grandes, quizá el tema de la disminución de las tasas de interés lo pueden afrontar con mayor facilidad, pero el problema son las cooperativas, sobre todo aquellas cooperativas más pequeñas que no tienen el mismo
la misma capacidad financiera para poder hacer un ajuste, sobre todo bastante rápido, ¿no? Entonces yo creo que ahí el tema sobre todo de conseguir fondos que luego las cooperativas canalicen a los actores de la micro, pequeña empresa y de la economía popular y solidaria, juega un rol fundamental, ¿no? Juega un rol fundamental. Ahora, algo ya lo dijo Marcos, ¿no? Es obvio que el tema de las tasas de interés, por eso topaba este punto del fondeo, porque claro, si hay un fondeo más barato, se puede también colocar a un precio más barato, que es la tasa de interés, pero de ahí, claro, por decreto bajar una tasa de interés no tiene sentido, ¿no? O sea, más bien sería una afectación negativa para el sistema financiero, que de alguna manera ha venido funcionando bastante bien, y claro, como bien se señaló, las tasas de interés también incorporan una variable que es el tema del riesgo, ¿no? Y con la pandemia no olvidemos que han habido actividades, algunas que de alguna manera les ha ido mejor o les ha ido bien, por ejemplo, actividades vinculadas al tema de alimentos, actividades relacionadas a temas de limpieza, temas de productos farmacéuticos, servicios tecnológicos, pero en cambio también, entonces si diríamos, por ejemplo, en esas actividades que les ha ido bien y que de alguna manera les seguirá yendo bien porque la pandemia todavía continúa y más o menos el comportamiento de la demanda va en esa línea o en la búsqueda de esos productos, quizá el riesgo es menor, ¿no? Pero en cambio hay otras actividades, por ejemplo, topemos el tema del turismo, ¿no? El tema del turismo todavía es una actividad que está duramente golpeada y en este momento, si usted quiere, es una actividad que está siendo vista de mayor riesgo por el tema de la pandemia. Entonces, y ahí entonces, claro, ahí viene el tema del riesgo, ¿no? Pero Marcos López decía en algunas declaraciones a Diario Expreso, sobre todo, que sí, que habrá que poner que comenzar a trabajar para igualar las tasas, pero claro, él también nos recuerda que si las tasas a las que van a prestar las instituciones financieras bajan, las tasas de los depósitos a plazo fijo, de los ahorros, aunque en los ahorros a veces uno dice no impulsan al ahorro viendo lo que les pagan, y si uno se demora un poquito con un crédito, claro, lo que paga el banco es casi nada. ¿Cómo empatar? La gente no va a entender que el plazo fijo baje, y así pueda ofrecerse el dinero más barato, como ha dicho Wilson, Marcos. Bueno, ese es el reto más importante que tenemos por delante. Yeah. Justamente se ha hablado del tema de cooperativas y efectivamente allí hay un problema en cuanto a la tasa a la que se están captando los fondos. No hay razón para pagar 10, 11%. En tasa pasiva. Entonces, es evidente que esas tasas no se pueden dar en el Son un riesgo por sí solas. Exacto. Entonces, ya son tasas que si uno ve la tasa activa más baja que hay en el mercado, en el que uno puede encontrar tasas de 8 y 9%. Es cierto que estoy hablando de grandes corporaciones, pero si una tasa pasiva está ya en el nivel de 10, de 11%, quiere decir que ha perforado la tasa activa. Entonces ya de por sí el negocio está obviamente generando un problema. Entonces las personas que tienen sus depósitos también tienen que poner su dosis de comprensión en lo que está sucediendo, porque el sistema financiero tiene dos caras, ¿no? En el sistema financiero están quienes dan y quienes reciben los créditos, y están quienes entregan los depósitos. Y esos depósitos que se entregan justamente son los que fondean los créditos que se otorgan. Entonces, para los créditos se pide ampliación de plazo, para los créditos se pide disminución de tasa, para los créditos se pide condonación de intereses, para los créditos se piden, en fin, todos los beneficios que se pueda otorgar se pide para los créditos. Pero, ¿y para los depósitos?
Si mañana un cliente quiere llevarse su dinero, el banco o la cooperativa no le puede decir, espérame un ratito, que acá me han pedido que yo difiera los créditos, que baje las tasas, que no les cobre todavía, que no inicie la coactiva para que me pague más rápidamente. Eso no le puedo decir al depositante. El depositante hay que pagarle inmediatamente. Entonces, el depositante tampoco puede hacer uso de ese poder que tiene en este momento de decir, bueno, yo soy el dueño de la plata y si no me pagas más me voy. Obviamente yo creo que también es un momento en que las cooperativas pequeñas deben entender que no se compite solamente por precio, ¿no? Entonces, claro, lo más fácil es desplazar a la competencia Claro. vía precio. El de al lado te paga 11 y yo te pago 12. Y entonces el Pero que es está peligrosísimo. en la acera del frente le va a pagar 13. Esa no es la forma de ir haciendo, de ir haciendo banca. Es cierto que la economía popular y solidaria tiene clientes que De están en más la riesgo, además. informalidad, muchos de ellos, pero la economía popular y solidaria en la parte financiera no puede ser informal. Debe estar dentro de una formalidad y debe respetar y debe tratar de respetar cuáles son las mejores prácticas en cuanto a la competencia. Por lo tanto, tiene que ir buscando también disminuir esas tasas pasivas, tiene que ir buscando ganar en eficiencia, tienen que ir buscando determinar si es que tienen el tamaño adecuado para competir realmente en condiciones de cooperativas o si es mejor competir en un ámbito de una banca comunal que tiene pues menos exigencias y que obviamente le hace incurrir en menos costos operativos. Entonces, hay salidas para esos temas, pero tenemos que irla buscando entre todos. Bien se menciona el hecho de que hay que conseguir fondos en el exterior. Sí, pero eso no es Financiamiento una para función dar solamente créditos más baratos exacto, que pero no no es una estén función solamente del condicionados Estado. al pago de la tasa pasiva. De acuerdo, pero no es una función solamente del Estado. No es que yo me doy la vuelta, oiga, presidente, deme fondeo barato. Hay que hacer un esfuerzo también desde el punto de vista de las cooperativas, en que las cooperativas salgan y busquen esas líneas de crédito también, ¿no? Acá tenemos que hacer el esfuerzo todos y hacer el mejor esfuerzo todos. Que el gobierno, el Estado, no nos va a poder resolver todos los problemas. Es imposible, ¿no? Humanamente es imposible que el Estado nos resuelva todos los problemas. Cada uno tiene que ir poniendo de su parte para resolver esos problemas. Claro. Wilson, de lo que nos dice entonces Marcos López es, sí, o sea, el Estado puede conseguir recursos, pero también las organizaciones, o sea, las cooperativas, este sistema, eh, podría trabajar para conseguir financiamiento fuera, de asistencia de alguna manera, pero también reflexionar, y eso, usted que tiene contacto con tanta gente de ese sector, que comiencen a pagar tasas de interés pasivas tan altas que algunos van a decir, ¿por qué voy a correrme el riesgo de emprender un negocio si me están pagando tanto con un depósito, entonces a plazo fijo? Entonces, más bien, volvamos a poner todos a plazo fijo y la economía también se detiene. Es una variable difícil aquella de competir por el precio del dinero a esta agresividad a veces, Wilson. Bueno, y efectivamente estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marcos sobre el rol que cumple el Estado. O sea, definitivamente el Estado no es que soluciona todos los problemas de la sociedad y en este caso los problemas del sistema financiero y sobre todo del sector vinculado a aquellas organizaciones más pequeñas, ¿no? Que integran también el sistema financiero nacional de manera inclusiva, ¿no? En donde es obvio que también tienen que hacer un esfuerzo, pero claro, una cooperativa pequeña solita no lo puede hacer.
Es distinto, un banco grande sale y lo consigue con mayor facilidad. Pero ¿cuál es la alternativa? Y por eso digo, coincido totalmente con Marco. Es que, por ejemplo, esas instancias en donde se han ido formando redes, y ahí un poco voy a incluir a la red de instituciones financieras de desarrollo, que Marcos lo conoce muy bien, lo hemos invitado varias veces, de la cual yo soy presidente del directorio, de la RFD, de la red de instituciones financieras de desarrollo. Entonces, justamente en esos espacios, por ejemplo, en la RFD están adscritos o forman parte de la red cerca de 52 instituciones, entre bancos, y la mayor parte son cooperativas de ahorro y crédito, y también algunas ONGs dedicadas a las finanzas para el desarrollo. Entonces, justamente esos espacios, y es algo, justo la semana pasada tuvimos un taller en la red en donde estuvieron varios de los actores, y se trató justamente este tema. Y algo que con la dirección ejecutiva estamos ya conversando y lo vamos a desarrollar, es lo que dice Marcos. O sea, pero para eso está trabajar en red, trabajar de manera asociativa, porque claro, una institución pequeña, solita, no lo puede hacer, totalmente de acuerdo. Entonces ahí, el trabajar en red, más también lo que pueda ayudar el Estado. No estamos diciendo que el Estado traiga los fondos para que los entregue, pero sí puede ayudar a hacer contactos, abrir caminos. Hacer un acompañamiento de ese. Exacto. Hacer un acompañamiento, ayudar a identificar, o sea, lo puede hacer. Pero por otro lado también están las instancias, sobre todo, y hay varias de estas organizaciones que han ido aglutinando a todas estas organizaciones. Entonces yo creo que esa es la opción. Ahora, lo otro, con respecto a lo que también se tocó a la tasa pasiva y la tasa pasiva y la tasa activa, ¿no? Yo creo que es totalmente lógico, ¿no? De que si las tasas activas, que son las tasas fijadas para cuando se otorga un crédito, van a bajar, también tendrán que bajar las tasas pasivas. Y yo creo que eso, y usted lo dijo, Francisco, también se va a convertir en un estimulador para que una buena parte de ese ahorro, ¿cierto? Una buena parte de ese ahorro, también en lugar de que esté solamente, si usted quiere, rentista, es decir, únicamente generando una rentabilidad financiera, quizá ese ahorro pueda ser utilizado para fines de inversión, y inversión productiva. Entonces, a través de eso se podrían de alguna manera empezar a desarrollar algunos tipos de actividades productivas en donde la gente al ver de que la tasa de interés que le están pagando es menor, dice, no, o sea, más bien voy a pensar, voy a salir un poco a generar ideas, despertar mi creatividad y desarrollar algún tipo de actividad productiva. Y además, si hay la opción de que las tasas de interés de la tasa activa también disminuyen, o sea, imagínense, hay una relación. También, porque usted sabe, o sea, cuando uno desarrolla un emprendimiento, no siempre se dispone del 100% del capital, pues, ¿no? Entonces, si me hace falta recursos y además con mi ahorro, que en lugar de que lo tengo ahí, que me está generando una tasa de interés que no sea tan atractiva, y por otro lado tengo la opción de una tasa de interés activa quizá más baja, se complementan y de esa manera más bien se puede empezar a desarrollar actividad productiva. Y finalmente, también le escuché a Marcos y totalmente de acuerdo el otro ámbito que es, porque cuando se fije el costo de la tasa de interés, son varias aristas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Está el tema del costo del fondeo, el costo del capital, está el tema inclusive del riesgo país, porque cuando un banco grande, por ejemplo, quiere salir a buscar fondos, ¿no es cierto? Y si el riesgo país es menor, es obvio que el costo de esos recursos van a ser menores. Y por otro lado, bueno, está también el tema del riesgo de las actividades productivas, que ya dijimos, ¿no? Que dependiendo de la actividad productiva, el riesgo es mayor más o menor, o menor, claro. Eso afecta al valor de la tasa. Y también, y hacia allá iba, está el tema del costo operativo de las instituciones financieras, y de todo tamaño. Ahí sí quiero señalar que es de todo tamaño, tanto desde las más pequeñas hasta las más grandes. Pero parece que a medida que es más pequeño, el costo del manejo administrativo es más alto. Eso es posible, y sí es preocupante lo que Marcos ha dicho, y lo ha dicho con firmeza. O sea, no es posible que comiencen a competir con tasas, imagínense, más del 10%, si para el país se escandalizan que tengan esas tasas de interés en un crédito solamente de tasa pasiva. Parece que es poner en riesgo a la propia institución financiera, y de ninguna manera ayuda pues a tener una tasa activa más barata, ¿no? Bueno, efectivamente hay que buscar mecanismos, ¿no es cierto?, para tratar de
de evitar, si usted quiere, como bien también lo señala Marcos, de esas prácticas de querer competir únicamente sobre la base del precio, ¿no? Sino también se puede competir sobre la base de elementos adicionales al servicio que se ofrece. Y lo otro, como vuelvo a señalar, por eso lo resalté cuando lo dijo Marcos y hablaba de la eficiencia operativa. Y yo creo que eso se puede trabajar a nivel de todas las... Y es una forma también de generar una menor presión, a presionar, si usted quiere, que las instituciones busquen tasas de interés más altas. Yo considero que ahí habría que hacer, ¿no es cierto?, un estudio. Sobre eso también al interior de la red vamos a realizar en los siguientes meses un estudio a profundidad para un poquito conocer la estructura de costos de las diferentes instituciones, y en función de eso ir encontrando esas oportunidades de mejoramiento, porque usted sabe, el momento en que usted baja los costos operativos, el momento que usted aumenta la eficiencia, inmediatamente bajan los costos operativos. Pero ¿cómo aumenta la eficiencia? Justamente haciendo un reordenamiento, una optimización de los procesos operativos, en donde considero que yo creo que también se puede trabajar. Es decir, hay varias aristas, ¿no? Hay varias aristas para poder hacer realidad este pedido del actual presidente Guillermo Lasso, que además hay que resaltar un punto, de que el pedido proviene de una persona que proviene del sector financiero. Él lo conoce, ¿sí? Él lo conoce hasta por muchos años de ahí, es decir, él sabe que esto de alguna manera es factible, pero no puede ser por decreto, sino que debe ser un proceso progresivo y además respaldado con evidencia técnica, para que de esta manera al final todos salgan ganando, ¿no? Claro, entonces ahí, ingeniero López, esta propuesta del presidente, como suelen decir, no hay mejor cuña que la del mismo palo, banquero como él es él de tantos años, sabe cómo se puede mover. Está diciéndonos, estoy generando el ambiente para que esto suceda, pero también al mismo tiempo nos está diciendo, ténganme confianza, ¿no es cierto?, en el proyecto de país que propongo. Y en ese proyecto de país, ingeniero López, las instituciones, una de ellas la que usted preside, van a tener que ser readecuadas en virtud de la ley de defensa de dolarización. ¿Cuándo cree usted que se comenzará a implementar este paso y esta aplicación de la ley, para que incluso eso ayude, porque tengo la impresión de que eso también puede ayudarnos a presionar este deseo del presidente de que comiencen a bajar las tasas de interés? Y algo que sí quiero resaltar, lo que usted ha dicho, no sigan subiendo más las tasas pasivas, ¿no? Eso es peligrosísimo. Ingeniero López. Solo quería hacer una puntualización. Estoy totalmente de acuerdo con Wilson en lo que él ha expuesto. Y una cosa que tenemos que tener claro, no esperemos, o sea, yo no estoy aquí para mentir y si no hablar políticamente implica que yo me vaya a mi casa, yo me voy a mi casa con todo gusto. Pero yo no le voy a mentir a la gente. Yo no puedo decirle al microempresario, oye, mañana tu tasa va a ser más baja que la del gran empresario. No se puede. Simplemente eso es engañarle. Decirle que mañana va a tener tasas de 7%, de 8%. El microcrédito, eso es engañar, porque los costos operativos, justamente que mencionaba Wilson, son extremadamente altos en el microcrédito. Es lo mismo controlar un pagaré de $500 que controlar un pagaré de $1 millón a nivel del sistema. Pero no es lo mismo dar un solo crédito de $1 millón a un corporativo, a quien le pido en garantía toda su planta, le pongo una hipoteca abierta. Además está totalmente formalizado, tiene balances auditados, tiene proyecciones, tiene planes de negocio, y por lo tanto puedo medir con mucha más facilidad el riesgo, entrar a dar 200 créditos de a $500 para poder llegar a ese $1 millón. Necesito pues una gran cantidad de oficiales de crédito, de oficiales de cobranza. Mis sistemas obviamente van a necesitar igual gran capacidad para manejar todos esos datos. Entonces hay costos operativos inherentes. Y por otro lado, tenemos que ver cuál es el bien sustituto al crédito, al microcrédito. El bien sustituto al microcrédito es el chulco. Si nosotros ponemos 25%, a veces no se entiende bien, por muy elemental que parezca esto,
pero no se entiende bien la tasa de interés. 25% en el microcrédito quiere decir que si yo le presto $100 a alguien, le cobro $25 en un año. Por lo tanto, diario, si yo divido esos $25 para 365 días, lo que estoy cobrándole es 7 centavos de dólar por cada $100 que le presto diario. El chulquero le cobra $10 diarios por cada 100 que le presta. Claro. Entonces, también tenemos que entender, no solamente en términos porcentuales, sino en términos absolutos, lo que representa un 25%. Un 25% representa 7 centavos diarios de intereses por cada $100. ¿Okay? Entonces, las personas que acuden al chulco saben que ellos no van que un chulquero no va por 7 centavos para prestarle $100, ¿no? Entonces, ese es un tema que también tenemos que tener claro. Por otro lado, mire, la ley con eso fue muy clara y puso una transitoria para que no se dé no se relantice el tema regulatorio. Y la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que está constituida según el artículo 13 antes de la reforma de la ley, está en plena actuación y en plena vigencia, y sus funciones son las establecidas en el artículo 14 antes de la reforma, ¿no? Por lo tanto, tiene todas las 56 funciones que estaban establecidas en la ley, tiene esta Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Las otras dos juntas, el presidente tiene hasta el 1 de agosto, 90 días después de promulgada la ley en el registro oficial, para enviar los nombres a la Asamblea, y la Asamblea tiene 15 días para pronunciarse sobre esos nombres. Si no se pronuncia, pues entrarían por el Ministerio de la Ley. Entonces, esos plazos van a correr. Además que la nueva Junta tiene que armar toda la estructura que significa el ser un ente independiente, a diferencia de la Junta de hoy, que es una especie de entelequia realmente. Es una mixtura, podríamos. Exacto, no tiene personería jurídica. La nueva Junta va a tener personería jurídica. Si tiene personería jurídica, eso implica que necesita tener una estructura, que necesita tener manuales de proceso, que necesita tener un orgánico funcional, es decir, necesita todos estos pasos burocráticos que ordenan las otras leyes orgánicas para que pueda funcionar. No va a ser solamente nombre los 3 miembros y ya está la Junta. No, hay que nombrar los 3 miembros, pero también hay que tener la estructura de la Junta aprobada tanto por el SEMPLADE como por el Ministerio de Trabajo y como por el Ministerio de Economía. Entonces, ese es un tema que también hay que irlo preparando. Y efectivamente en eso hay que trabajar, y tiene que haber, pues, obviamente la... Pero lo que sí está cubierto, entonces, entendemos, es por el funcionamiento hasta agosto de esta Junta que estaba vigente antes de la reforma. Esta va a seguir trabajando, pero ya habrá que nombrar gerente general del Banco Central, subgerente, o también eso está pendiente. No, la actual Junta, como ustedes saben, y es público, la señora gerente general del Banco Central del Ecuador ha presentado su renuncia el 25 de mayo, según declaraciones hechas públicas por ella misma. Por lo tanto, la actual Junta tiene todas las facultades para conocer y resolver sobre la renuncia de la señora gerente general del Banco Central. Y de ser el caso, se ratifica, o si no, se nombra a un nuevo gerente general. Entonces, esas facultades las tiene absolutamente la... ¿Y ese nombramiento, ingeniero López, lo ejecutarán en coordinación con el presidente electo? Porque si alguna cosa se pide es que se nombre. Sí, evidentemente la Junta va a nombrar, va a tomar una decisión. Si hay un cuerpo colegiado que tiene las facultades establecidas por la ley,
mientras estemos dentro de las facultades establecidas por la ley y no nos arroguemos ninguna función, estamos enmarcados en lo que estamos obligados a cumplir, y una de esas funciones es nombrar al gerente general del Banco Central del Ecuador. Por lo tanto, la actual Junta lo puede hacer. Una renuncia va a tener que tomar una resolución. ¿Y lo tomarán ya? Capaz que eso también ayuda a bajar las tasas, ingeniero. Yo estoy seguro que el ministro de Finanzas, que es quien preside la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, lo pondrá en el orden del día de la primera sesión que tengamos de Junta, que espero que sea muy pronto. Hay que cumplir ciertos pasos burocráticos para que, si bien es cierto, sabemos quiénes son los miembros, ¿verdad? El ministro de Finanzas, el ministro de la Producción y el ministro de la Secretaría de Planificación, pero hay que cumplir ciertos requisitos para poder posesionarse. Claro. Habrá que ir a la Junta, a la Superintendencia de Bancos y eso. ¿Usted siente...? No, básicamente es una declaración juramentada que deben presentar a la Secretaría de la Junta, y con eso están posesionados y podemos inmediatamente empezar a sesionar. Por lo tanto, hasta agosto está cubierto y está funcionando la Junta, que es importante. Hasta agosto o hasta cuando se resuelva. La transitoria no establece una fecha. Dice hasta que las juntas de regulación y política financiera y regulación y política monetaria y el gerente del Banco Central se han nombrado. Entonces, mientras no estén en funcionamiento esos tres estamentos, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, con la actual estructura, sigue en funcionamiento. Señor economista Araque, entonces toda esta estructura, este inicio, usted nos ha dicho, es bueno el mensaje. El presidente actual, el representante del presidente, el señor ingeniero Marcos López, nos dice, estamos funcionando. Esto sí le da una calma al mercado, nos están dando buenos mensajes. ¿Siente que hay la posibilidad de coordinar para trabajar y que el costo del dinero sea más bajo, que es lo que realmente es una especie de solicitud nacional, además de un exhorto del propio presidente, ingeniero economista Araque? Bueno, yo creo que en este diálogo que estamos manteniendo se han topado varios de los factores, ¿no es cierto?, que inciden en la fijación de las tasas de interés, ¿no? Hemos hablado del tema del riesgo, hemos hablado de los costos operativos, hemos hablado del costo del fondeo, hemos hablado también de este asunto relacionado a la percepción de los mercados, a la confianza que se va creando alrededor del gobierno que se instaló a partir del 24 de mayo. Entonces, lo que podemos observar es que para la fijación de las tasas de interés, la fijación es multicausal. Son varios de los elementos, y por eso señalábamos de que la disminución de la tasa de interés no es un tema simplemente de un decreto, ¿no? Entonces, yo creo que las condiciones están dadas, ¿no es cierto? Las condiciones están dadas para que se haga un análisis debidamente técnico, ¿no es cierto?, un análisis técnico, y sobre esa base se llegue, ¿no es cierto?, a establecer una opción, ¿no es cierto?, una opción que beneficie a todos. Considero que desde el 24 de mayo, inclusive desde antes del 24 de mayo, tanto a nivel nacional como internacional, se ha visto con buenos ojos en este caso la elección del actual presidente Guillermo Lasso, y creo que eso hay que aprovecharlo porque inmediatamente ha dado tranquilidad a los mercados, ha aumentado la confianza en el país, pero no solamente podemos quedarnos en el ámbito de las percepciones y de que sí nos están viendo mejor, sino que también tenemos que actuar dar de mejor manera, paso, que es ya la acción, ¿no? Creo que es ya la acción, y sobre esa acción son varios elementos. Por ejemplo, ahora el debate ha girado alrededor de la tasa de interés, pero también esto va más allá. O sea, si consideramos que el financiamiento es uno de los elementos que ayuda a mejorar la competitividad
del sector empresarial de todo un país. En el tema del financiamiento no solamente tiene que ver con la tasa de interés, sino también, por ejemplo, tiene que ver con el tipo de productos que se ofrecen a las diferentes actividades productivas. Por ejemplo, solo por citarle un ejemplo. Yo tuve la oportunidad en el año 2018 de asistir a una invitación de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en Santiago de Chile, y precisamente por un proyecto en el cual estábamos apoyando sobre inclusión financiera. Y ahí se topó un punto importante, y a partir de un estudio bastante bien evidenciado, de que, por ejemplo, desde el punto de vista de la inclusión financiera, sobre todo en cuanto tiene que ver al tipo de productos, considerando el tamaño de las empresas, se decía que, claro, por ejemplo, las microempresas de alguna manera sí tienen un producto especializado que es el microcrédito. Las empresas grandes también sí tienen productos especializados que quizá está dentro de lo que muchas veces se denominan, por ejemplo, los créditos corporativos. Pero el sector sándwich, si usted quiere, del tejido productivo, que es el sector de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, estaban huérfanas. Y decían que, claro, las instituciones financieras a las pymes más pequeñas les adaptan el microcrédito, y a las pymes medianas ya grandes les adaptan el crédito de las empresas grandes. Es decir, no había un producto especializado. Entonces, yo creo que sobre eso también hay que empezar. Hay que trabajar en cómo especializar en cada área, dice usted, entonces. Exacto, porque cada actividad productiva es una realidad. No es lo mismo prestar al sector agrícola que prestar al sector comercial, que prestar al sector servicios. Y dentro del sector servicios no es lo mismo prestar al sector tecnológico que prestar al sector vinculado al tema de restaurantes. O sea, es una diversidad, y sobre eso también hay que trabajar, porque de esa manera, además del tema del costo del financiamiento, que es la tasa de interés, tendremos productos, ¿no es cierto?, adecuados en términos de plazos, en términos de periodos de gracia, y en términos de una serie de elementos adicionales sobre los cuales habría que trabajar. Por ejemplo, algo que también se debería trabajar es que, porque muchas veces tendemos solamente a fijarnos en el tema financiero, pero también hay que trabajar en el tema de lo que son los servicios no financieros, para que de forma sistémica se logre ese mejoramiento competitivo. Y que no presionen también al costo, porque esos servicios también presionan al costo, ¿no? Les quiero agradecer tanto al señor ingeniero Marcos López como al economista Wilson Araque por compartir y acercarnos más a este que parece ser un gran reto nacional, y como ustedes lo han dicho, si logramos coordinar en este momento, ese reto es mucho más factible y es exhorto también. Ingeniero López, muchísimas gracias. Economista Araque, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes también. Han estado con nosotros el señor ingeniero Marcos López, representante del presidente ante la Junta Bancaria, y el economista Wilson Araque, catedrático universitario y vicerrector de la Universidad Andina. Enseguida volvemos con el doctor Hugo Yepes. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Está difícil el partido. Tranqui, pa, que lo ganamos. Esa alineación 4-4. 4-2 es la de siempre. ¡Epa! ¿Qué esperas? ¡Patea! ¡Está bien! ¡O pásala a otro! ¡Gol! ¡Gol! Lo bueno que nos enseñó papá se devuelve festejando junto a él. Y este Día del Padre, nosotros te damos el triple de millas por tus consumos. Además, difiere a 3 y 6 meses más 2 meses de gracia. Más información en www